este video vamos a explorar lo paranormal en la literatura, llevándolos a un viaje a través de siglos de historia que fusionan el terror y la fantasía, desde novelas góticas, clásicas, hasta la fantasía urbana moderna. En el video vamos a examinar cómo los autores han utilizado lo sobrenatural para crear narrativas cautivadoras que conectan con los lectores. Somos Mini el Vampiro y le damos la bienvenida a nuestro aterrador canal. Y al final del video voy a narrarles una de mis historias de terror. Para quienes no lo saben, yo soy autora de 54 historias de terror y paranormales. Van a encontrar el link donde pueden conocer mis libros en los enlaces de mi canal. Aprovecho para invitarlos a suscribirse si aún no lo han hecho. No olviden dejar sus likes, que se los voy a agradecer mucho, y compartir este video si les gustó. ¿Y alguna vez han sentido algún escalofrío al leer un libro? ¿O se han sentido cautivados por una historia llena de fantasmas, demonios y criaturas mágicas como las mías? Este video explora el fascinante mundo de lo paranormal en la literatura, descubriendo cómo los autores han usado lo sobrenatural para crear escalofriantes e inolvidables narrativas. Y ahora vamos a ver un poquito lo que es el espectro de lo sobrenatural, de cómo pasamos del gótico a la fantasía moderna. A ver, ¿cómo pasamos a eso? La literatura gótica, con su atmósfera oscura y misteriosa, ha influenciado profundamente la fantasía moderna, y doy fe de ello. Aunque el gótico clásico se centra en castillos medievales, ruinas y lo sobrenatural, autores contemporáneos han tomado esos elementos, mejor dicho, y los han adaptado a entornos modernos, incorporando temas como la soledad, el horror existencial y la lucha entre lo humano y lo monstruoso. ¿Y cómo fue la transición del gótico a la fantasía moderna? Y bueno, la novela gótica a finales del siglo XVIII se caracteriza por escenarios lúgubres, elementos sobrenaturales, personajes atormentados y una exploración de lo irracional y lo emocional. Pero hay una influencia en esa fantasía. La fantasía moderna abarca un espectro más amplio, o sea, heredó del gótico muchos elementos como la atmósfera, el uso de símbolos, la exploración de lo mundo oscuro y lo monstruoso. En mis obras hay seres que son criaturas de la noche que son realmente espeluznantes. Eso yo lo tomé de lo gótico. Y hay una adaptación a lo contemporáneo. Autores como Neil Gaiman o Guillermo del Toro han creado historias que, si bien se desarrollan en contextos modernos, retoman temas y atmósferas góticas, mostrando la perdurable influencia del género. También hay subgéneros góticos modernos que se han desarrollado, como el gótico urbano, que traslada la atmósfera gótica a entornos urbanos contemporáneos, o el gótico postmoderno, que juega la metaficción y la deconstrucción de los góticos tradicionales en cuanto a los códigos que tenían en esa época. Un ejemplo de influencia de esto que yo estoy narrando hasta el momento, tenemos En la forma del agua, de Guillermo del Toro y Daniel Kraus. Esta novela está ambientada en la década de 1960, explora la belleza y monstruosidad en un contexto moderno, retomando elementos góticos como el horror, la soledad y la diferencia. Otro ejemplo podemos dar es el libro del cementerio de Neil Gaiman, la saga Crepúsculo de Stephen Meyer. Bueno, ¿quién no habrá visto Crepúsculo, no? Una mezcla de romance, de terror. Ay, de terror soy yo. Donde una joven se enamora de un vampiro. Bueno, yo tengo un hijo vampiro, así que, en resumen, la literatura gótica ha sido fuente de inspiración fundamental para la fantasía, proporcionándonos a los autores
herramientas temáticas y narrativas que han sido adoptadas y transformadas para crear obras originales y cautivadoras en contextos contemporáneos. Y les había nombrado, bueno, me olvidé de hablarles un poquito del libro del cementerio. Narra la historia de un niño criado en un cementerio y fusiona la atmósfera gótica con elementos fantásticos y de aventuras, porque no significa que porque sea gótico de terror no haya aventuras, misterios, algo de sci-fi, también, ¿por qué no? Mostrando la adaptación del gótico a la fantasía moderna. Pero hubo una evolución en todo esto. En el siglo XVIII estaba el gótico y los primeros miedos literarios. El siglo XVIII vio nacer la novela gótica, un género que exploró el miedo a través de elementos sobrenaturales y ambientes totalmente opresivos. Sobre todo, recuerden, fue en la época de los juicios era la época en donde constantemente a las personas que eran un tanto extrañas, quizás porque padecían de alguna enfermedad, se las trataba de poseídas. Se inspiraron muchos autores en esos hechos. Eran épocas de bastante terror también en cuanto a la forma de vivir, las pestes, todas las cosas que sucedían, los cambios que fueron habiendo, también generaban temor, el temor a lo desconocido. Y las características, las novelas góticas como El Castillo de Otranto de Horace Walpole exploran temas como fantasmas, casas embrujadas y terror psicológico. Perdón, eso me pasa porque estoy congestionada todavía. Y terror psicológico. Influencia. Este periodo sentó bases para el desarrollo del terror literario, utilizando elementos como la atmósfera inquietante, lo sobrenatural y la exploración del miedo, que es lo que yo utilizo mucho en mis libros. El siglo XIX hubo una profundización y evolución en cuanto a lo que es el género. El terror romántico, el romanticismo influyó mucho en el terror, añadiendo una dimensión emocional y un enfoque en la experiencia humana del miedo. Justamente ayer, en el directo de ayer, traté el tema del miedo y cómo lo paranormal tiene influencia en el miedo. Los cuentos de fantasmas. Yo tengo varios libros donde hablan de... hay uno que se llama Navidades fantasmales o Cuentos fantasmales, algunos de mis libros. Se conocen los relatos de fantasmas como autores como Edgar Allan Poe, explorando el horror psicológico y a la vez la muerte. Uno de mis autores preferidos, Edgar Allan Poe. Después tenemos la psicología y las creencias. Las creencias religiosas cambiantes en los envases en psicología influyeron en la representación de fantasmas y otros fenómenos paranormales. Pero también han surgido nuevos temas, como la experimentación científica, la intolerancia religiosa, las nuevas tecnologías, que también se incorporan a la literatura de terror. No olvidemos Frankenstein de Mary Shelley, donde se crea un monstruo con restos de seres humanos. En resumen, la literatura paranormal del siglo XVIII y XIX evolucionó desde el gótico, centrado en elementos sobrenaturales, hasta la inclusión de la psicología, la exploración de la experiencia humana del miedo y la adaptación a las cambiantes creencias y preocupaciones sociales de la época. Y entre las obras que yo nombré están que yo les dije, Castillo de Otranto, de Horace Walpole. Se considera la primer novela gótica. La historia trata sobre la maldición que pesa sobre la familia Manfred, el tirano que usurpó el Castillo de Otranto en la Italia medieval y su intento desesperado por mantener su poder y linaje. La novela combina elementos sobrenaturales con personajes que luchan por mantener su posición y el amor y el poder también se hacen visibles en un ambiente de misterio y horror. La trama se desarrolla en torno a Manfred, a quien tras la muerte de su hijo Conrad intenta casarse con la prometida de Isabela, para asegurar un nuevo linaje. Sin embargo, una serie de eventos sobrenaturales,
como la aparición de un yelmo gigante y la profecía sobre la pérdida del castillo, revelan que Manfred está sujeto a una maldición familiar. La novela explora temas como el poder, la paternidad, la ambición, la superstición, en un ambiente gótico caracterizado por un castillo antiguo, pasajes secretos y sucesos realmente inexplicables. La obra se considera precursora en género gótico, sentando las bases para futuros autores y obras con elementos de terror, misterio y elementos sobrenaturales. También, bueno, viniendo más hacia aquí, tenemos autores como Neil Gaiman, autor de Sandman, que es un cómic que ahora que lo pueden encontrar en Netflix, yo lo he visto muy bueno, muy interesante. Su habilidad en Neil Gaiman, su habilidad reside en la creación de frases sencillas y profundas, empleando a menudo un tono coloquial que hace incluso que los elementos más fantásticos resulten íntimamente identificables. El uso del lenguaje de Gaiman es deliberadamente mesurado, elige las palabras con cuidado, buscando la claridad y la resonancia más que la complejidad. Y en cuanto a Stephen King, también es conocido por su seudónimo Richard Bachman. Es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio y ciencia ficción. El estilo de Stephen King se desarrolla en una combinación de narración directa, personajes bien desarrollados, descripciones precisas y una construcción cuidada del suspenso. Mary Shelley, en su época, cuando creó Frankenstein, era muy difícil para las mujeres abrirse camino en la literatura y más con una obra de esa envergadura. Imagínense en esa época el horror que generó que se escriba acerca de un hombre que fue creado con partes de cadáveres. O sea, terrible. Así que bueno, como verán, hay muchos autores con los que podemos identificarnos y si nos venimos más hacia aquí, hacia esta época, les voy a narrar 3 historias de terror de mi autoría y cómo ha influenciado mucho lo gótico también en mis novelas, todo lo que es el siglo XVIII, XIX. Y bueno, sin más, voy a comenzar y como yo decía antiguamente en mis videos, apagá todas las luces, cerrá todas las puertas, poneros muy cómodos y subid el volumen, que este será el comienzo de vuestras nuevas pesadillas. Audífonos puestos para escuchar 3 historias de terror. Aquella mañana al despertar me sentía por demás extraña. No sabía bien cómo explicarlo, mas de pronto me di cuenta de que me encontraba en la habitación que habíamos habitado siendo niñas, junto a nuestros amados padres. Mas ¿cómo podía ser posible ello? De pronto noté que mis manos eran más pequeñas que de costumbre. Hasta el timbre de mi voz era un poco más agudo. Volví a ser niña nuevamente. De pronto entré en pánico. ¿Dónde se encontraban mi esposo, mis hijos? ¡Oh! Debo buscar a Suri. Algo me decía que ella también podría encontrarse allí. De pronto escuché que me llamaban. Me encontraba bastante conmocionada. ¡Oh, por Dios! Ha vuelto a ser una niña. Y tú un adolescente. ¿Mas cómo es posible? De repente escuchamos la voz de nuestros padres, las que hace mucho tiempo ya fueron silenciadas. Ay, no lo sé. De pronto las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, papá, tenía a decir y corrí a abrazarlos. Con fuerza. Era como si temiese se desvaneciesen en el aire. De pronto los 4 estábamos abrazados fuertemente. ¿Pero qué les pasó hoy a nuestras hijas? Se las nota por demás emocionadas, comentó mi madre alegremente. Ha de ser porque iremos de paseo al campo, a nuestro amigo, intervino mi padre risueñamente. De pronto recordé a Yuan. ¿Sería que iríamos a la mansión de su familia? ¡Ay, Dios! Y si llegase a estar, ¿es que acaso reconocería en esa niña a quien en el futuro es su esposa? Mimi, ¿crees que veremos a Yuan?
Ay, hermana, eso mismo estaba pensando, le dije en voz baja. ¿De estarlo crees? No lo sé. Ahora que recuerdo, para esta época él se encontraba en Seúl. Tienes razón. Lo había olvidado. Vaya, cuántos secretos han de tener. No han parado en todo el viaje de hablar en voz baja. Ay, mamá, es que como estoy preparando los exámenes, no dispongo de tanto tiempo para estar con Mimi. ¿Mimi? Jamás le habías dicho así a Minji. Vaya que están por demás extrañas ustedes dos hoy. Amor, no exageren. Es tan solo un juego entre las niñas. Tienes razón, Arthur. Oh, ya casi estamos por arribar. Al llegar a la mansión de los padres de Yuwon, salieron a recibirlos. Dios, fue una gran emoción verlos con vida. De pronto dijo que se encontraba uno de sus hijos, el más grande, ya que el más pequeño fue enviado a Seúl junto a sus tíos. Recuerdo que le dijo a mi padre, ya te imaginarás por qué, se están convirtiendo en hombre, y bueno, amigo, me imagino lo difícil que ha de haber sido para ustedes el tener que enviarlo tan lejos. Ay, ni te imaginas, Arthur. Janel llora todas las noches, mas era peligroso permaneciese aquí. ¿Cómo han crecido tus hijas, amigo? Le dijo de pronto Janel a mi madre. Amigas, perdón. Ay, Minji, siempre buscando la compañía de los animales. Los llevan la sangre. Janel, ten cuidado con lo que dices. Las niñas no saben la verdad. Esto lo dijo en voz baja, mas tanto Kousuri como yo lo oímos claramente. No quieren que sepamos la verdad acerca de nuestra naturaleza. Suri, mas el día de hoy sigo sin comprender el porqué. Mimi, sus razones tendrán. No olvides que se trata de otra época y vivimos entre humanos. Es importante el proteger nuestro secreto. Si en eso tienes razón. Mas mamá y papá, ¿qué pasa con ellos, hermanita? ¿Tomarán la poción para no convertirse? No olvides que vivimos en medio de la ciudad, a más derecho de que papá tiene su propio consultorio y a su vez da clases en la universidad. Es posible, aunque no olvides al ser adultos, tienen la habilidad de poder controlar cuando transformarse. Cierto, oh, nos están llamando, ya está anocheciendo. ¿Qué? ¿Ya nos vamos? Quería conocer la alcoba de Yuan.
ellas. Amigo, te pido que si algo así acontece, por favor no las dejes solas y entregales el libro donde está plasmada la historia de la familia. Lo haría, amigo, más nada acontecerá. Todo está por demás calmado. Ni nuestro padre ni el papá de Yuan imaginaban en esos momentos lo que en el futuro les tendría deparado. Mas yo sí, porque quise aprovechar al máximo cada momento de estar con mi padre. Las visitas de los padres de Yuan se hicieron cada vez más esporádicas. Ya nos habíamos mudado a una nueva mansión, una nueva vida nos esperaba. Luego de cenar aquel día mi padre se fue a acostar y yo también. Al amanecer me desperté en la clínica junto a Suri y mi padre ya sin vida. Había sido víctima de un oscuro sortilegio que terminó con su vida, que tanto Suri como yo habíamos dejado de tomar la poción. Luego me mudé a mi apartamento donde conocí a mi primer hijo Lucas. De pronto se hizo de noche y me fui a dormir para despertar nuevamente en el presente junto a mis seres amados, quienes me contemplaron entre asombrados y preocupados. Mamá, ¿has vuelto a ir al reino de Joción? Me preguntó Lucas con angustia. No, hijo, no sé cómo explicarlo. De pronto Suri y yo no pude seguir. La emoción me embargó por completo. Jong-won puso sus manos en mi cabeza y le transmitió a todo lo que tanto mi hermano como yo habíamos vivido. A la que escucharlo, Jong-won tuvo que sentarse y cubrió con sus manos su rostro. Todos estábamos por demás movilizados. Mas Suri había experimentado lo mismo. Mamá, habla con ella. Pregúntale, me dijo Wan en esos momentos. Cuando estaba por llamarlo sonó mi celular. Era Suri. Totalmente conmocionada, ya no cabía duda, las dos habíamos vivido lo mismo. De pronto me mencionó que había hallado el libro que mi padre mencionara al papá de Yuwon. Le pregunté si ya lo leyó y me contestó que aún no. Como se estaban por mudar provisoriamente a la mansión donde viví junto a mi padre, la cual quedaba a la vuelta de mi apartamento, decidimos leerla juntas. Luego de despedirme de ella, le dije a todos que prepararía el desayuno, mas ya estaba todo listo. Mamá, ya has pasado por mucho. Nosotros nos encargaremos hoy de todo. Tú descansa. Pero amores, me encuentro bien. Al decir esto contemplé a Yuwon, a quien noté bastante abatido. Me acerqué a él y lo abracé con fuerza. Le conté lo orgulloso que estaban sus padres de él y de su hijo mayor y su pequeña hermana, quien nació un tiempo después. Ay, Mimi, gracias por lo que me estás diciendo. Te aseguro que de haber sabido que perdería a mi familia, jamás hubiese viajado. Pero amor, corrías peligro si se descubría quién eras, o mejor dicho, toda tu familia. En ello tienes razón. Ay, cuánto lamento, Mimi, no haber sabido que tus padres también. Descuida, amor. Ahora están en paz. Al menos sus almas no le fueron arrebatadas y recibieron una santa sepultura. Sí, amor, mas cree que fue un sortilegio lo de tu padre. Me refiero a esa sombra que viste en el techo extenderse sobre su cuerpo. De ello no me cabe duda alguna. Mas no sé de qué sortilegio se trata. Perdón, mamá, ¿pero has dicho como una sombra? ¿No sería un manto? ¡Ay, Jong-won! Era como si la sombra de un manto se trata de un oscuro y antiguo sortilegio, el cual, por su crueldad... ¿Pero qué dices, hijo? ¿A qué te refieres con crueldad? A los síntomas que te provoca. Te quita poco a poco la vida. Primero pierde la movilidad de todos tus miembros, aparecen heridas por todo tu cuerpo, y luego cuando estás en las últimas instancias, con un manto invisible arrebatas el último aliento. Luego de oír ello, me desvanecí. Al despertar me encontraba rodeada de mi esposo, mis hijos y mis hermanos. Mi amado padre, todo lo que he tenido que sufrir a causa de un oscuro sortilegio. Aún no me reponía de todo lo acontecido. El mero hecho de su recuerdo hacía que mi sangre se helara. Ahora, luego de tantos años, por fin comprendía el silencio de mis padres. Respecto a nuestra verdadera naturaleza, de haberse revelado, hubiésemos estado en un peligro constante. Mamá, no nos llegamos a conocer nuestros abuelos, como ha pasado con nuestros primos, quienes han tenido esa dicha. Mas nos duele el alma por todo el sufrimiento que ha tenido que pasar, tanto ellos como ustedes. Gracias, hijos de corazón. Sus palabras llenas de amor alivian en parte el dolor que aún siento. Por la tarde iré a la casa de tía Suri para que leamos juntas el libro. ¿Podemos ir, mamá? Prometemos no molestar. Estaremos con nuestros primos. Sí, mis amores, pueden venir. Incluso tú, Min. Sus primos se pondrán felices a verlo. Por la tarde Jong-won los teletransportó hasta lo de mi hermana Suri.
Los chicos se fueron a la planta alta a jugar con sus primos, mientras Suris y yo quedamos en la sala de estar, contemplando el antiguo y pesado libro. Varias generaciones habían escrito en él la ira de la historia de nuestra familia, y ahora nosotros debíamos continuar con ella, mas no sin antes conocer nuestro pasado. Mimi, ¿quieres comenzar a leer tú? Yo aún me siento un tanto extrañada con todo lo acaecido. Desde ya te entiendo, Suri. Desde que conocemos quienes realmente somos, nuestra vida no ha sido fácil. Somos lobas, somos licántropos y parte vampiros. Mas nos ha fortalecido, en especial nuestro lazo como familia. Sí, Mimi, todo esto nos hace aún más valorar el hecho de estar unidos, tanto en los buenos momentos como en los que no lo son tanto. Ay, hermana, dije soltando un suspiro, y comencé a leer la primera página del libro. En ella figura una fecha, 25 de diciembre de 1655. Vaya, pero es más antiguo de lo que pensaba, y me sorprende lo bien que se ha mantenido. Tienes razón, Suri, más quizás. ¿Qué estás pensando, Mimi? Han de haber utilizado un sortilegio para protegerlo del desgaste del tiempo. Bueno, eso es lo que yo creo. Si te parece, después le preguntamos a John Won. Sí, o a Bam, aunque no sabemos cuándo regresará, siendo un oráculo que ha vivido la mayor parte de su vida como un libro, intervino de pronto. Sí, Mimi, tú lo has dicho. Bueno, continuaré con la lectura. No tardará mucho en anochecer. Tienes razón, con los tiempos que corren hay que tener mucho cuidado. Oh, mira, se llamaba Mateo. Ay, no puso su apellido. ¿Crees que podía haber sido? Ni idea, Mimi. Tendríamos que contratar a alguien que investigue nuestro árbol genealógico, aunque podría ser un tanto peligroso. Tienes razón. A ver, aquí habla de cuando firmaron el pacto de no dañar humanos. Se hacía llamar los lobos de fuego, o sea, el clan Bull. Debe de tratarse de clan Bull que llegó hasta el reino de Joseon. Oye, ¿cómo sabes eso? Acabo de recordarlo. Fue una tarde de verano cuando papá y yo caminábamos por la playa. El día se presentaba nublado y casi no había gente. En un momento mencionó ello. Quizás no se dio cuenta de que yo estaba atenta escuchándolo. Ay, Suri, ¿y por qué no habrías de escucharlo? Es que recordé que estaba junto a nosotros su amigo Charles. Quizás no te acuerdes de él, Mimi, ya que eras muy pequeña. Charles. Su nombre me suena. Oh, sí, no, él también era licántropo. Eso significa que ese señor por demás atractivo que mamá mencionaba siempre, lo extraño era que alguien también parecido y de buena persona estuviese solo. Ah, y nos traía siempre chocolates, caramelos y a mí juguetes. Sí, es él. Qué buena memoria tienes. A mí me regalaba libros o alguna delicada joya. ¿Aún conserva sus presentes? Yo solo tengo el gran oso negro que me regalaste cuando era niña. Sí, tengo los libros y las joyas. Ay, qué bellos recuerdos tengo de él. ¿No volvimos a verlo? De un día para el otro desapareció sin dejar rastro alguno. ¿Pero cómo, Suri? Eso significa que pudo... Mamá y papá nunca hablaron delante nuestro de lo que pudo haber pasado. Quizás estaba muy enfermo y no lo sabíamos. ¿Pero qué dices, Suri? Papá lo hubiese curado. Mimi, aunque nuestro padre era un gran médico, no podía salvar a todo el mundo. ¿O crees que Yuwon e Insu pueden salvar a todos sus pacientes? Suri, ¿por qué dices eso? A mí me molesta cuando te pones en papel de hermana mayor. No me pongo en papel, lo soy, o acaso lo has olvidado. Desde ya que no. Sé que en parte tienes razón en lo que dices, mas si no fue por enfermedad, ¿qué pudo haber acontecido? Suri, ¿recuerdas su nombre completo? Sí, porque lo buscaría online, a ver si aparece algo. Tengo entendido que era el dueño de una importante empresa. O no es mala idea, mas ahora continúa leyendo, o estaremos hasta Navidad. Ay, no exageres. Bueno, aquí cuenta del pacto de los que hicieron los humanos a los... Bueno, nos veían como seres monstruosos y asesinos. Luego, con el correr del tiempo, se dieron cuenta de que no era así, de que su mayoría podían convivir en paz. Esto parece escrito con otra letra. Tienes razón, Suri, y otra fecha. Qué extraño. ¿A qué te refieres? Saltamos del siglo XVII al XVIII. ¿Qué? Aguarda. Aquí faltan más páginas. No lo parece, mira. Está completo y no hay indicio de que se han arrancado alguna. Algo aquí no cuadra. En fin, continúa leyendo. ¡Hostias! Exclamé pronto. ¿Qué sucede? Me preguntó Suri sobresaltada. Es que aquí está la explicación de por qué no hay nada escrito. Otro de nuestros antepasados, Gabe.
Vaya, qué lindo nombre. Aquí dice que hubo feroces enfrentamientos con distintos clanes, tanto licántropos como vampiros, y que debían migrar de diferentes lares para mantener a la familia o al menos a de los que ellos quedaban. ¡Qué horror! ¿Cuánto han de haber padecido? ¿Dice algo más acerca de ellos? Que los que no firmaron el pacto se volvieron cada vez más violentos y sanguinarios, causando un gran temor entre los poblados, lo cual generó un verdadero caos. Ya no se distinguían los buenos de los malos, por eso no podían convivir ya entre humanos. O sea que tuvieron que refugiarse lejos de los poblados. Sí, Sure, eran constantemente perseguidos, cazados, no tenían piedad para con ellos. Parece que se dirigieron a Bulgaria y allí vivieron ocultos en los más profundos del bosque. ¡Qué terrible, Dios mío! Sí, aquí dice que muchos escaparon con lo opuesto, como convivían antaño con los humanos, tenían su misma forma. Incluso aquí dice que perdieron la vida aquellos que eran amigos de los clanes licántropos, según decían por temor a estar infectados. ¡Ay, pero qué ridiculez, Dios mío! Tienes razón, Mimi. Aguarda, volví a cambiar la letra. ¡Oh, es la letra de papá! Oh, tienes razón. Ay, papá, cómo lo extraño. Yo también. La verdad que yo también. Te soy sincera en que hay días en los que me hace mucha falta. Es que ambos, y me refiero tanto a mamá como papá, han estado siempre muy presentes en nuestra vida. La verdad es que fuimos bendecidas. No todos tienen la dicha de tener padres como los nuestros. Eso es cierto. Veamos qué escribió papá. Acordamos con mi amada esposa no decirles nada a nuestras pequeñas y una sola palabra acerca de nuestros orígenes. Nuestro querido amigo Charles ha desaparecido de la noche a la mañana, lo cual no es propio de él. Temo que los oscuros ya se han resurgido, lo cual nos coloca en un inminente peligro. No regresaremos a Buenos Aires por ahora. Nos quedaremos acá en Pinamar. De ser necesario, nos instalaremos bosque adentro. Entonces algo malo aconteció a Charles. Ahora recuerdo que me llamó la atención que nos quedásemos a pasar Navidad con el resto de la familia. Oh, cierto, era muy pequeña, pero se me hacía raro el hecho de no estar junto a nuestros abuelos, tíos y primos, disfrutando de la cena navideña y de la llegada de Santa. Hasta preocupaba que Santa no supiese que estábamos allí. Mimi, recuerdo cómo te gustaba el pequeño árbol navideño que era musical. Sí, el que tenía angelitos sosteniendo velitas. Ay, cómo añoro regresar a aquellos días, aunque también amo estar en el presente. Debemos atesorar esos recuerdos como si fuesen una joya muy preciada. Sí, Suri, aún me parece sentir, mejor dicho, la tibia arena, el sonido del mar. ¿Te acuerdas del faro? Lo veíamos de nuestra habitación. Sí, y es una pena lo hayan derribado. ¡Ay, ni lo menciones! Me causa enfado en recordarlo. Si quieres yo continúo leyendo y termino en un momento, Suri. Oh, sí, me siento por demás movilizada. Casi no me sale la voz. De pronto Suri me abrazó fuertemente. Cuando éramos pequeñas, por unos instantes sentí que el tiempo retrocedía. Volvíamos a ser niñas otra vez. ¿Estás más tranquila ahora? Sí, Suri. Continúa leyendo. Aquí dice algo de nuestros abuelos, recuerdo que fallecieron con poco tiempo de diferencia. Sí, la causa fue un oscuro sortilegio que les produjo una terrible enfermedad. Pero nuestra abuela materna no era licántropo, igual fue afectada. ¡Ay, por Dios! ¿Se sabe quiénes fueron? Tú lo mencionaste con autoridad, los oscuros, aunque nuestro padre lo menciona de otra manera, desertores. Seguramente fueron los que no firmaron el pacto, Suri, y a su vez eran bastante adeptos a la magia oscura. Claro, ha de ser por eso que se les decía oscuros. Ahora no solo conocemos lo que aconteció a nuestros padres, sino también a nuestros abuelos. Sin más, en cuanto a Charles, es un verdadero enigma. Suri, aguarda, ¿no dice papá cuándo, en dónde desapareció? No, Mimi. Mas, ¿por qué quieres saber ello? Si llegó a ser en Miramar, es muy posible que Guano, tal vez algunos antiguos huéspedes o el mismo Partín sepan algo. Es posible, siempre y cuando haya acontecido en Miramar o en sus cercanías. Llamaré a Juan. Mamá, tía, ¿sucede algo? Juan, escucha, ¿por casualidad se ha sabido de un señor llamado Charles? Fue un antiguo amigo de tus abuelos, al igual que nosotros, licántropo, y dejó, desapareció sin dejar rastro en ninguno Miramar. Ay, mamá, guarda. ¿Puede decirme más o menos cuando aconteció ello? Recuerden que el nombre Charles se hospedó en las posadas, en lo que era antiguamente la posada de las almas errantes. Unos días tenía algo diferente a las demás almas errantes. Es posible que se trate de él.
Juan, tu mamá y yo éramos muy pequeñas en ese momento. Bueno, yo estaba en realidad entrando en la adolescencia. Entonces ha de tratarse del mismo Charles. No recuerdo que haya habido otro huésped con aquellas características. ¿Puedes contarnos acerca más de él? No mucho, mamá. Mi querido señor Santa solía entregar y entablar largas conversaciones con él. Yo solía estar con Jane o trabajando tras el mostrador. Para que lo recuerdo, tiene un sobrino de la Academia Fausto. Es muy posible que Martín lo haya conocido. ¡Qué bueno, Juan! ¡Ay, el señor Santa! Exclamé entristecida. Mimi, podríamos ir a la posada. John Juan podría llevarnos hacia allí. Si tienes razón, mas sabrá dónde puede hallarse, que ya no se encuentra en este mundo. Por lo que me enseñó el señor Santa, es posible que sí, acotó de pronto Juan. Y voy a dejar hasta aquí. Mañana, que es mi cumpleaños, voy a hacer un directo muy especial. Voy a hablar de mis experiencias paranormales y voy a continuar narrando esta historia de estas tres cuentos de terror. Este es Hermanas Lobas, no lo mencioné en un principio, disculpen. Así que los invito cordialmente a suscribirse al canal para no perderse el directo de mañana, ni ninguno de los directos y los estrenos que van a ver en el canal. Al suscribirse no olviden las notificaciones, por favor, activar donde dice todas, porque si no YouTube no les va a avisar cuando yo suba los videos. Y les voy a agradecer sus likes y que compartan el video si les gustó para poder llegar a más personas. Esto es todo por hoy, mis queridos fantasmitas. Vení, vampirito, perdón, el vampirito los va a saludar ahora. A ver, vení. Vení a saludar, vení a saludar, vení. Acá está el vampirito, viene a despedirse de todos ustedes. Que tengan un hermoso día, tarde, noche, depende del horario en que vean este video. Y los esperamos mañana, el día de mi cumpleaños, donde voy a continuar con esta espeluznante historia de terror y voy a compartir experiencias paranormales que he tenido a lo largo de mi vida. Y pueden ir pensando preguntas que me quieran hacer, o si les gustaría ser también ustedes escritores de historia de terror, les voy a dar algunos tips a quienes lo deseen. Esto es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Chau, sí. Y recuerden, mis fantasmitas, que una vez que se suscriban, será el comienzo de vuestras nuevas pesadillas. Gracias por estar. Chao.